Bien. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con el siguiente orden del día. Aprobación del Plan de Ajuste Real Decreto Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores locales. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Economía en su sesión celebrada el pasado día 28 de marzo, en el que dice: por el presidente se hace entrega a los miembros de la comisión del plan de ajuste. Antes de pasar a su estudio pormenorizado, quiere hacer constar que es un plan impuesto y elaborado con suma premura. El modelo de vuelque de las medidas de ajuste se publicó el 10 o 12 de este mes y muchas de las medidas que se han incluido en este plan no son del agrado del equipo de Gobierno, pero el plan hay que elaborarlo y, de acuerdo con las medidas que se proponen, entre las que incluso se recoge la salida de empleados públicos. Seguidamente se pasa a un estudio pormenorizado de las medidas que recoge el plan, siendo las siguientes: medidas referidas a ingresos. Voy a obviar la lectura, puesto que los miembros de la corporación las tienen ya y son un poco farragosas, y medidas referidas a ahorro, que suponen un total de 2.059.025,27 euros. Hay una serie de intervenciones. Por parte de intervención se da lectura al informe íntegro que consta en el expediente, pasando a la votación del punto, donde se acuerda, con los votos a favor del Partido Socialista y la abstención de los grupos de la oposición, aprobar el plan transcrito y, segundo, remitir este mismo plan a su aprobación para el Pleno y, una vez aprobado, se remita, tal como señala el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su valoración. ¿Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista? Bien. Tras la publicación del Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimiento para establecer un mecanismo que, en relación con el acta que se ha leído, hay un dato que no corresponde con lo que allí se habló y me gustaría comentarlo, porque estamos hablando de un acta de la Comisión de Economía que se nos ha pasado esta mañana, y hay un dato económico que se ha puesto en el acta que, tal como se nos entregó, no está así. Entonces quería que constara en acta que se ha modificado ese dato. El dato es correcto, pero creo que se tendría que modificar. ¿Se refiere? ¿Lo explico? Sí, se refiere al dato del impuesto de actividades económicas. Cuando se refiere a las termosolares, Torrejón y Arenales, en la propuesta que se nos dio se ponían unas cantidades. Esas cantidades, cuando yo estuve viéndolas por la tarde, me di cuenta que se había olvidado aplicarle un coeficiente. Se lo comuniqué, no recuerdo bien si ahora mismo fue al delegado de Hacienda o a la intervención o a los dos, y se ha modificado ese dato, que es el dato correcto, el que aparece ahora. Pero creo que es importante que se vea que es eso, ¿no? Que ese dato no estaba correcto puesto inicialmente. Por tanto, está el acta bien, ¿no? ¿Está el acta bien? O sea, lo que quiero decir... Se ha hecho eco de la corrección que se indicó, lo que quiero ¿no? decir es que los datos que se han puesto, que son los correctos ahora, los que están en el acta son los correctos, no estaban en cuando se reunió la Comisión de Economía. Exactamente. Es lo que quiero decir. Se ha corregido, ¿no? Se ha corregido. Está bien el acta, ¿no? Seguimos. Bien, pues como estaba diciendo, tras la publicación del Real Decreto, para que se determinan las obligaciones para establecer un pago, un procedimiento de financiación del pago a proveedores de las entidades locales, este Ayuntamiento de Morón de la Frontera, este equipo de gobierno, con el fin de poder recibir la financiación para este pago y estas cantidades, ha iniciado y traemos hoy a pleno un plan de ajuste cuyo cumplimiento resulta imprescindible. Resulta imprescindible a fin de evitar la quiebra financiera definitiva ya de este ayuntamiento, de esta hacienda local, que impidiera el pago de los salarios del personal de este ayuntamiento
y la amenaza de interrupción de los servicios públicos municipales, así como la posible intervención por parte del Estado central de la Hacienda municipal. Consecuencias que serían las que tendría la no aprobación de este plan de ajuste hoy en este pleno municipal. Ya digo, la quiebra financiera de la Hacienda municipal, el impago de los salarios de los trabajadores de este ayuntamiento y la amenaza de la intervención por parte del Estado de las cuentas de este ayuntamiento. Esas serían las consecuencias de la no aprobación de este plan de ajuste. Por lo tanto, el equipo de Gobierno, consciente de que hoy estamos en un pleno que va a marcar esta legislatura, casi esta legislatura y alguna más, trae un plan de ajuste a la aprobación de los distintos grupos municipales, en la que se propone una importante reducción de gastos de este ayuntamiento y que acabamos de empezar este pleno 20 o 25 minutos después de la hora prevista, porque ha sido consensuado con la representación sindical tanto de funcionarios como de laborales porque se toman medidas que lesionan seriamente a estos trabajadores, funcionarios y laborales. El objetivo de reducción de gastos está en torno a los 2 millones de euros que se plasmarán en el próximo presupuesto municipal de este ayuntamiento. Esa reducción de gastos hay que reseñar que por acuerdo con las centrales sindicales y representantes tanto laborales como funcionarios de este ayuntamiento supone una reducción del capítulo de gastos de personal en torno a 1.100.000 euros, más de 1 millón de euros de reducción, ya digo, consensuado con las representaciones sindicales de este ayuntamiento. También una reducción del capítulo 2 de compra de bienes y servicios en torno a 1.500.000 euros y una reducción de las transferencias a las distintas partidas de carnaval, de fiestas, que rondan los 200 y pico mil euros. También contempla una subida de los ingresos de este ayuntamiento, entre las cuales están pues la subida de algunos impuestos y tasas para que se equilibre y podamos dar y poder presentar un plan de ajuste serio, fiable y efectivo. Yo creo que es la primera vez que viene a este pleno del Ayuntamiento de Morón un plan de la Hacienda Municipal que no trae un informe en contra por parte de los servicios jurídicos y de Hacienda de este ayuntamiento que diga que es irreal. Todos los planes que han venido, los presupuestos, los distintos presupuestos que en otros ejercicios han venido aquí, siempre había una advertencia de que se inflaban los ingresos y que se aumentaban los ingresos para cubrir gastos que no estaban suficientemente contraídos con los ingresos. Por lo tanto, yo creo que este equipo de gobierno ha traído un plan de ajuste serio, es cierto que severo, pero serio y creíble y que puede empezar a solucionar los graves problemas económicos que este ayuntamiento tiene. Y sobre todo, un plan de ajuste que va a permitir, si el Gobierno del Estado así lo considera, va a permitir pagarle a más de 600 proveedores distintos a los cuales este ayuntamiento les debe 15 millones de euros. A más de 680 proveedores distintos a los cuales este ayuntamiento le debe más de 15 millones de euros. Lo conseguiremos si este plan de ajuste sale, con el esfuerzo de todos, pero eso va a suponer que a partir de ahora la Hacienda Municipal de este ayuntamiento podrá caminar por un camino serio y empezando a solucionar las graves deficiencias económicas que nos tienen en la situación de colapso que estamos ahora mismo. Bien, desde el Grupo de Izquierda Unida, con respecto a la cuestión que se pretende defendernos con este plan, que no es otra más que el pago a proveedores, en su mayoría autónomos y pequeñas empresas,
pues ya en las últimas elecciones nacionales llevábamos un importante plan dirigido a este sector, que por supuesto no pasaba por la propuesta que se hace desde el Gobierno de la Nación, que es prácticamente un plan de ajuste imposible, sino realmente una propuesta seria que llevase al pago de estos proveedores, porque es necesario, ¿no? Y es de justicia, y ayudaría a reactivar la economía sin ser suficiente. Claro, evidentemente el pago a proveedores que se plantean no va a ser la ipanena que solucione el tema de la crisis, pero evidentemente sí es una cuestión necesaria. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues que, como ya venimos diciendo, no desde ahora, sino desde la legislatura anterior, lo que nos ha ocurrido ha sido que el que venga atrás que arree. No se han hecho propuestas serias por parte de este ayuntamiento, pues para ir solucionando el pago a proveedores, y nos encontramos ahora mismo, pues eso, entre la espalda y la pared. Y la solución entre comillas, ¿no?, que se plantea viene impuesta, ¿no? Esto no es una propuesta, esto es una imposición por parte del PP a nivel nacional, ¿no? Que, no sé, intentará vender la idea de que por fin se van a pagar a los proveedores, pero ni mucho menos ha analizado las consecuencias que eso va a traer para las economías municipales y para los ciudadanos. Está claro que ya desde que el PP empezó con esta iniciativa, pues por parte de Izquierda Unida se viene denunciando que esto no es otra cosa más que un golpe de Estado a la soberanía de los municipios. Se nos impone un plan de austeridad sin que, curiosamente, no haya ninguna contrapartida. Aquí algunos se le hinchaban el pecho, ¿no? Hablo del grupo del PP cuando decía que a los ayuntamientos no se les financiaba suficientemente. Pero ahora, sin embargo, viene un plan de austeridad y por parte del PP no viene ninguna contrapartida, ¿no?, que venga a paliar los terribles efectos que esto puede suponer para las arcas municipales. Como digo, este plan lo que deja a los ayuntamientos es atados de pies y manos, da igual que de una forma o de otra, bien aprobando el plan o sin aprobarlo. Prácticamente nos mete de lleno en la forma que ellos entienden de solucionar la crisis. Aquí estamos prácticamente, parece ser, para hacer los contables de estos señores, los contables del capital. Es decir, ustedes tenéis esto, es decir, no tenéis nada, lo único que tenéis que hacer es ir repartiendo y no tenemos ninguna capacidad de decisión. Nos encontramos entre la espalda y la pared. Por un lado tenemos a los bancos, que son los grandes ganadores de esta crisis, que están protegidos por el Gobierno, exigiéndonos los pagos y haciendo negocio con la deuda, ¿no? Y por otro lado, pues, un Gobierno que no libera financiación ninguna y que nos deja a los ayuntamientos, como digo, incapaces, ¿no?, de hacer frente a las competencias que tenemos asignadas. Es importante resaltar, ¿no?, que, curiosamente, los señores del PP que nos imponen este plan, una de las primeras medidas que adoptó en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre no fue otra más que poner a disposición de la banca 100.000 millones de euros. Es decir, que cuando la banca tiene problemas, cuando está supuestamente con el agua al cuello, el PP no tiene ningún problema, por desgracia, como ya hizo el PSOE, en facilitarle crédito a la banca. Curiosamente, ahora los ayuntamientos, cuando tienen problemas, pues resulta que nos devuelve a la banca. Y una cuestión muy importante, ¿no? Nuevamente vuelve a ser la banca los grandes ganadores, ¿no?, de este plan. ¿Por qué? Porque resulta que, por un lado, lo que es el Banco Europeo, que supuestamente debe de velar, ¿no?, por el equilibrio y debe de velar por la garantía de los ciudadanos para llevar una vida digna, pues resulta que el Banco Europeo le deja a la banca privada dinero a un 1%. Y resulta que con lo que se pretende aprobar hoy, nos van a devolver ese dinero, es decir, el Banco Europeo se lo da a la banca y la banca nos lo devuelve a nosotros, pero claro, a un interés del 6%. Así está claro que cualquiera puede montar un banco. Yo creo que desde chiquitito nos enseñan ya, ¿no?, a eso de que la banca nunca pierde. Los que perdemos, por desgracia, somos los trabajadores y somos los ciudadanos. Queremos dejar muy claro, pues eso, qué es lo que es esta propuesta a nivel, es decir, una propuesta que viene autoimpuesta a nivel nacional y que lo que hace es, le hace el juego a la banca y deja a los ayuntamientos pues en unas condiciones dramáticas. Pero claro, ¿qué ocurre con la propuesta, con el plan que nos traen a nivel local? Pues que tampoco estamos de acuerdo con el plan. Es decir, un plan que al final lo que hace es hacer que sea el vecino quien pague el pato. Nosotros ya lo trasladamos, ¿no?, cuando estuvimos discutiendo sobre las ordenanzas fiscales, y entendemos que la cuestión fundamental es que cuando se suben los impuestos, ¿no?, para cualquier cuestión, no se puede cobrar a todos por igual, ni se puede recortar aún más los servicios públicos. Concretamente, en la propuesta que se nos ha trasladado, por un lado, el IBI se duplica, y se duplica para todo el mundo. Es decir, en un margen de 10 años nos encontramos con que los vecinos van a tener que duplicar, pues van a haber visto duplicado su recibo del IBI. Luego se aumenta el tema de los vehículos. Nosotros trasladamos ya, ¿no?, en las ordenanzas fiscales, que por ejemplo en el caso de los vehículos debería de pagar más impuestos a aquellos que gozasen pues de
de coches con mayor cilindrada y demás, y no aquel vecino que, bueno, con la subida ya de la gasolina que están sufriendo, que es otra espada de Damocles que tienen los trabajadores, que se tienen que desplazar a las afueras para trabajar, esta subida en los vehículos pues tampoco la consideramos oportuna, porque como digo, hace pagar a todos por igual. Y hoy por hoy, pues, un trabajador si tiene un coche, pues no es más que otra cosa que una herramienta de trabajo. Luego, continuamente se está hablando en este pleno, ¿no?, sobre el tema de la gestión de los servicios del agua, del servicio de recogida de basura, de depuración. Nosotros siempre hemos trasladado la necesidad de que esta gestión se haga pública. Había por ahí algún argumento que decía que si se hacía de forma pública se iba a aumentar el recibo al ciudadano, pero bueno, en la gestión privada ya tenemos aquí la subida al ciudadano. Una subida en el agua que va a suponer un 20% en la próxima década, la basura que sube un 100% y la depuración que sube un 20%. Digo, que se nos traslade esta propuesta cuando no hay ninguna intención clara por parte del equipo de gobierno de gestionar esto de forma pública, tampoco nos parece correcto. Y por último, bueno, resulta que merma aún más los servicios a la cultura y al deporte en nuestros ayuntamientos, ¿no? Como digo, no se puede subir los impuestos a todos por igual, ni se puede recortar aún más los servicios públicos. Y los ejemplos que nosotros trasladamos a este pleno, ¿no?, cuando estuvimos discutiendo las ordenanzas fiscales, siguen siendo igual de válidas en este caso. Hablamos de los cajeros, hablamos de aumentar los impuestos a los vehículos de mayor cilindrada y también, pues, de aumentar lo que son los ingresos a los que más tienen, a los que al calor de esta crisis pues están ganando más dinero. Y nos gusta situar bien claro el problema, pero también decir bien claro que existe otra salida. La hemos planteado a nivel local y también la hay a nivel nacional. Es que aquí lo que no podemos hacer es, en este pleno, los que le hagamos el trabajo sucio a los señores del PP. Hay otra forma de salir de la crisis, se puede sacar dinero, ya lo hemos trasladado en el Parlamento y me gusta dejar bien claro que la solución a los problemas que hoy por hoy tiene el Ayuntamiento, que tiene nuestra comunidad, que tiene nuestro país, pasan por soluciones soluciones de peso, soluciones a nivel nacional, que a nivel local, como estamos discutiendo, como estaba dejando claro este pleno, estamos atados de pies y manos, que nos convertimos en contables de estos señores y no podemos permitirnos el lujo de hacerle el juego, ¿no? Y de que esta derecha, que entiende que esa mayoría absoluta impunemente nos puede meter la mano en el bolsillo, pues hay que decirle que no. Se puede sacar dinero, como digo, del fraude fiscal, 72.000 millones al año. Se puede hacer bonificación, se puede dejar de hacer bonificación a los más ricos, con lo que nos ahorraríamos 28.000 millones. Se puede subir el impuesto de sociedades, que está bajado al 5%. Se le puede meter mano a la CICAV, es decir, esos fantasmas que se crean para que aquí se termine pagando simplemente un 1%. Se puede luchar contra la economía sumergida. Y como ya hemos planteado, sí se puede recortar, pero no a los trabajadores. Se puede recortar a la Casa Real, se puede recortar a la Iglesia, 10.000 millones que nos cuesta la Iglesia en este país. Se puede recortar en guerra, nos estamos gastando 65.000 euros al año por soldado que tenemos en una guerra que no es nuestra y no es de nadie. En definitiva, que se paguen más impuestos a aquellos que más tienen y, sobre todo, absolutamente necesario, porque aquí se ha hablado de a dónde nos condena si no se aprueba este plan de austeridad. Yo no lo tengo muy claro que ese plan de financiación, bueno, luego vendrá el plan de saneamiento. Se habla aquí de que nos condena a una situación bastante complicada, pero bueno, ya que la situación sigue siendo bastante complicada, ya veremos la salida que podemos darle a las propuestas que se nos haga desde el Gobierno, si este plan no sale adelante. Y como digo, no nos engañemos. Aun aprobándose este plan, no se va a solucionar el problema que tienen los ayuntamientos, no se va a solucionar los problemas que tiene este país. Hace falta y es necesario un cambio en el modelo productivo. Es que no podemos seguir haciéndole juego al capital, no podemos que el capitalismo no funciona, no te preocupes, más capitalismo. Ese no va a ser la solución. Eso va a ser lo que nos va a condenar a una recesión, que ya los señores del PP, cuando estaban en el Gobierno, que decían que iban a crear empleo, se dan cuenta de que ya no ha sido así, sino que vamos a por más paro. No se va a solucionar, no se pueden poner parches a un modelo si no es haciendo un cambio profundo en el modelo productivo de este país, en definitiva, poniendo al servicio de los ciudadanos la economía y no a los ciudadanos al servicio de la economía. Como siempre digo, en este país hay más riqueza que nunca, pero nunca ha estado más distribuida. Tenemos que realmente meterle mano a un cambio en la realidad de este país, porque se puede, y es la única solución que garantiza al trabajador, de cara al futuro, pues llevar a su casa un salario digno. Grupo AMA. Vamos a ver, del Grupo AMA me temo que nos va a tocar, como siempre, explicar algunas cosas que nos han explicado aquí. Lo primero, la verdad que a mí me gustaría que se leyera el informe de intervención, teniendo en cuenta que el informe de intervención es muy largo.
voy a leer yo algunos párrafos y sí que voy a pedir algunas aclaraciones, ¿no? Hay un informe de intervención que se hace justo para esta propuesta que presenta el equipo de Gobierno, y en el informe de intervención una de las frases que dice es que los resultados económicos que han arrojado la última liquidación presupuestaria aprobada correspondiente al ejercicio 2010 han sido muy negativos, como ya se venía advirtiendo en los informes de intervención de fondo, tanto en la aprobación como en la liquidación de los presupuestos de los últimos ejercicios, 2007, 2008, 2009 y 2010, al no haberse tomado las medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos que se proponían en dicho informe. Y después se hace referencia, dice, en el diagnóstico económico-financiero previo a la realización del plan de saneamiento que va a venir después del plan de ajuste, que ha realizado el OPAEF. Entonces, la primera pregunta, y se detallan todas las medidas que parece que se proponen en ese diagnóstico económico-financiero que ha realizado el OPAEF para el plan de saneamiento. Entonces, querría hacer una pregunta a quien ha realizado el informe, que es, ¿de qué fecha es el informe, el diagnóstico económico-financiero? O sea, ¿o en qué fecha ha tenido conocimiento la intervención? Sí, mira, el informe diagnóstico, contesto yo porque nos lo da OPAEF en febrero. ¿En febrero en qué fecha? Día antes, pone febrero de 2012, nosotros nos reunimos a último de febrero, prácticamente creo que fue días antes de que saliera el decreto de pago proveedores, vale. Porque uno de los comentarios que hicimos es, se nos acaba de ir todo el mapa económico que habíamos diseñado, porque la idea era, a la OPAEF nos da un informe diagnóstico económico financiero para que a partir de ahí, el equipo de gobierno, la corporación, diseñe lo que sería el plan de saneamiento, si no me equivoco, con la interventora. Entonces, el escenario que habíamos planteado a lo largo del mes de febrero era precisamente ese, con el informe económico de diagnóstico, el diagnóstico que se nos había hecho, ir proponiendo medidas de planes de saneamiento. A partir del 25 de febrero, cuando sale publicada la orden que nos obliga al plan de ajuste, el escenario que se crea, pues nos cambió eso que teníamos previsto, de reunirnos. De hecho, lo que se habló allí en la OPAEF fue que iba a venir el técnico que lo había redactado para hacer una explicación a todos los grupos políticos de por dónde habían diagnosticado ellos y a por qué habían llegado a esas conclusiones. Todo eso se nos cambió ese escenario, igual que, por ejemplo, la liquidación y demás que se estaba haciendo, por lo que nos ha obligado ya el decreto del 25 de febrero para el pago de proveedores. Continúo con mi razonamiento. Bueno, todo eso no es óbice para que desde la fecha en que este equipo de gobierno conoce el informe del OPAEF se hubiera reunido con estos grupos políticos y le hubiera dado los grandes datos económicos que son los que al final han determinado este plan de ajuste, porque el plan de ajuste se elabora básicamente con los datos que vienen ahí. Yo quiero hacer una introducción, es evidente, o sea, el Grupo AMA, desde el primer minuto que pisó este ayuntamiento, está diciendo que hace falta un plan de ajuste. Y, por tanto, ya lo digo aquí, nosotros vemos necesario realizar un plan de ajuste, pero nosotros no vamos a votar a favor de este plan de ajuste. Y ahora voy a explicar por qué. Nosotros desde primera hora llevamos mucho tiempo diciendo y repitiendo, y somos muy pesados, de que había que hacer una auditoría. Una auditoría porque había que saber dónde se habían ido los dineros de Morón, dónde están esos dineros. Esos dineros que ahora los van a tener que pagar todos los ciudadanos de Morón y los trabajadores de este ayuntamiento, tanto los laborales como los funcionarios. Ese dinero había que saber. Este equipo de gobierno no ha querido hacer esa auditoría hasta la fecha. Solo se aprobó una auditoría parcial en uno de los últimos plenos, también a proposición de AMA Morón. O sea, eso es lo primero. Y nosotros desde primero hemos puesto siempre sobre la mesa medidas de ajuste. Medidas de ajuste empezando por nosotros mismos. Medidas de ajuste empezando por las dedicaciones exclusivas. Medidas de ajuste empezamos por bajar pedimos que se bajara el 50% de los gastos políticos y esta corporación, este equipo de gobierno, no quiso hacerlo. Y nosotros hemos sido consecuentes y hemos renunciado a la dedicación exclusiva que AMA Morón tiene. Bien, dicho esto, digo que el plan de ajuste que se pretende aquí aprobar no lo vamos a votar a favor porque es sumamente injusto, sumamente insolidario y sumamente indignante. Las tres cosas: injusto, insolidario e indignante. Injusto porque hace pagar a todos los moroneros y moroneras por igual, a todos por igual, los hace pagar lo que se han llevado otros, y a todos los trabajadores del ayuntamiento también por igual. Mira, solo un dato. Bueno, se van a tener que pagar efectivamente cerca de 15 millones de euros, concretamente 14.894.045 euros. Solo un dato, en las cuentas del año 2009, que nosotros acabamos de presentar las alegaciones, igual que hicimos con la del 2007, con la del 2008, hemos hecho con la del 2009 y haremos con la del 2010 y la del 2011, el remanente de tesorería pasa de menos 7 millones a menos 13 millones. En un solo año, el ayuntamiento se endeuda 5 millones de euros más. Eso había que saberlo. Ese es el motivo por lo que hoy estamos aquí.
Y de eso son responsables 5 de las 6 personas que se sientan en el banco que está delante mía, que formaban parte del equipo de gobierno anterior y que son los verdaderos responsables de que ahora mismo cada uno de los ciudadanos se tenga que rascar el bolsillo. Esos son los verdaderos responsables. Y es muy injusto que ahora los tengan que pagar los ciudadanos. Muy injusto. Todo eso se hacía así, bajo el lema "así avanza Morón". Así se hunde Morón. Así se hunde Morón. Así. Bien, no aplicaron, como bien dicen los informes de intervención, ninguna de las medidas que por ley tenían que aplicar. Ahora se propone la subida de la contribución del 10% hasta el año 2022, 10 años, subida del agua del 20%, de la depuración también, subida de la basura un 100% a lo largo de 10 años, subida del sello de los coches a lo largo de 10 años, bajada de los sueldos laborales del 8%, bajada del sueldo de los funcionarios también durante 2 años. Y decimos también que es profundamente insolidario. ¿Por qué es insolidario? Porque lo hace a todo el mundo por igual. Este equipo de gobierno no ha hecho el esfuerzo de buscar medidas alternativas, medidas de buscar ingresos que no supongan subirle los impuestos a todos los ciudadanos. Eso no lo ha hecho. Todas las subidas se han aplicado por igual. No ha hecho ni siquiera el esfuerzo de decir, bueno, vamos a ver, de los sueldos de los funcionarios, de los sueldos de los laborales, ¿quién cobra más sueldo? ¿Quién cobra menos sueldo? ¿Podemos aplicar a unos un tanto por ciento y a otros un tanto por ciento? Eso no se ha hecho. Todas las bajadas de los sueldos son por igual. Mira, solo hay un ejemplo. El ejemplo de la corrección que he dado antenumérica es el ejemplo de aplicar un coeficiente que ya existe, que es el coeficiente de situación, ¿vale? Si ese coeficiente de situación en el impuesto de actividades económicas se le aplica a las 2 termosolares y se aplica el máximo permitido por ley, que es 3,8, solo con esa medida se ingresarían 500.000 euros más. 500.000 euros más. Y eso solo lo tiene que aprobar este ayuntamiento en pleno municipal, aprobar ese coeficiente. Y si eso se le hubiera explicado a los laborales, no se le hubiera dicho que hay solo 2 opciones, o te quito el 8% o 44 despidos. Hay otra tercera opción, que es aplicarle un nuevo coeficiente a las termosolares para conseguir 500.000 euros, y con eso se cubren, para empezar, los 497.000 que se le quitan del 8% de los laborales, para empezar. Y con eso también habría, no para las 2 cosas, habría también suficiente para no subir el agua, no subir el IBI durante 10 años, no subir todas esas cosas. Pero ese esfuerzo no se ha hecho. Nosotros, esas propuestas, este plan de ajuste lo hemos conocido el miércoles, cuando el equipo de gobierno hace un mes que se podía haber reunido con los grupos y habernos dado por lo menos las líneas generales de los números económicos de este ayuntamiento. Y aún así no hemos parado a trabajar desde el miércoles, todo lo que hemos podido. Hemos hecho la corrección de ese dato, que ya es un incremento importante, y acabamos de hacer también ahora aquí una propuesta que la podía haber pensado el propio equipo de gobierno. Nosotros pensamos que hay que poner más medidas. Las propuestas que nosotros hacemos, por supuesto, esa que he dicho de las termosolares, hay que hacer impuestos del agua progresivo, como ya hemos dicho muchas veces, impuestos de las contribuciones especiales, que también se pueden hacer, como tiene puesto el Ayuntamiento de Madrid, para, por ejemplo, edificios singulares, como la Plaza de Toros, para las grandes superficies, para las grandes fábricas, se pueden subir ahí las contribuciones. Se pueden aplicar contribuciones a las casas vacías permanentemente, que también lo establece la ley y lo permite la ley. Por supuesto, hay que reducir los gastos políticos al 50% y también se pueden hacer reducciones. Por ejemplo, este ayuntamiento tiene 3 arquitectos y no son necesarios 3 arquitectos en este ayuntamiento. Con respecto a lo que ha dicho el portavoz, de que, bueno, ha escrito que la quiebra del ayuntamiento, que un montón de cosas. Lo único cierto de lo que se ha dicho el portavoz del Partido Socialista es que si no se aprueba este plan de ajuste hay una amenaza de intervención por parte del Gobierno. Eso es cierto, efectivamente. Hay 2 decretos. Un primer decreto que establece la posibilidad de hacer esta operación. Y esta operación hay que hacer un plan de ajuste. El plan de ajuste lo que te facilita es poder acudir a una operación de endeudamiento con un banco privado. Una operación de endeudamiento con un banco privado, pero no peligra en absoluto. En el momento que se ha enviado la lista a Madrid de proveedores, no peligra el pago a proveedores. Los proveedores pueden cobrar ya directamente, porque hay un segundo decreto que ha creado un fondo, y a ese fondo puede acudir este ayuntamiento aunque no apruebe el plan de ajuste. Aunque no lo apruebe hoy, aunque no lo apruebe Madrid, un plan de ajuste hay que hacer, evidentemente, hay que hacer un plan de ajuste, pero se puede ir a una operación de crédito, no a la de endeudamiento, directamente al fondo y negociar esas operaciones con el Estado, no con un banco privado, y negociar cómo se va devolviendo ese dinero con la participación de los tributos del Estado
Y no tiene por qué ser a lo largo de 10 años, puede ser a lo largo de más años, puede ser a lo largo de más años. Es verdad que pasaríamos a estar en manos de la intervención, pero una ventaja tendría, que se haría lo que ustedes no habéis querido hacer hasta ahora, se haría una auditoría de todas las cuentas municipales, porque lo haría la intervención del Estado, y en eso ganaríamos, no sé en otras cosas, pero en eso ganaríamos. Yo también querría decir que las medidas que nosotros hemos propuesto, las medidas que se ha propuesto aquí por parte del portavoz de Izquierda Unida, son muy razonables, son todas absolutamente ciertas y certeras, pero son medidas que lamentablemente no puede tomar este ayuntamiento. Aquí estamos para ver el plan de ajuste que va a aprobar este ayuntamiento y las medidas que puede aprobar este ayuntamiento. Y por eso yo me he referido a las medidas concretas de subida de impuestos, en el impuesto, en la contribución y en el impuesto de actividades económicas para las termosolares, que son perfectamente posibles. Y por último decir que eso se ha consensuado con los... Pero es que no se les ha dicho toda la información. Los laborales, si hubieran sabido que es posible subir los impuestos a las termosolares hasta 500.000 euros al año, ¿hubieran aceptado el 8% de bajada? Pues no lo sé, pero lo tenían que haber sabido y no lo han sabido. Es que es muy fácil decir que se ha consensuado, es que solo se le ha dado dos posibilidades. Nosotros nos encargaremos de que tengan la información suficiente de otras posibilidades. Y, por último, esto no es una imposición, hay alternativas. Hay alternativas, primero, para haber hecho este plan de ajuste de otra manera. Y si se hubiera hecho con un poco más de tiempo, sé perfectamente los plazos que este ayuntamiento ha tenido respecto al Estado. Pero vuelvo a decir, se podía haber hecho un poquito antes y se podía haber aportado y se hubieran aportado soluciones concretas para el plan de ajuste. Pero el plan de ajuste no es una imposición. El plan de ajuste, hay ayuntamientos que no se van a acoger a él, hay ayuntamientos que ya han votado en contra. Y lo único real es que se va a producir, probablemente, si sale que no, una intervención del Estado y que habrá que ver cómo se negocia esa deuda con el Estado en vez de con un banco privado. Pero los proveedores van a cobrar. Grupo PP. Bien, buenos días. Bueno, hay que dejar claro cuál es la intención de este decreto, que no es otra que pagarle a los proveedores, poner el dinero en circulación, que es lo que le hace falta a este país, y que aumente, por supuesto, el consumo. Yo creo que son dos puntos de vista distintos. El que planteó el Partido Socialista cuando gobernaba, que era un plan E, que al final se vio claro que no sirvió absolutamente para nada, para endeudar un poco más. Yo sí. Venga, por favor, vamos a dejar que transcurra el pleno con normalidad. Si no me dejan hablar, yo creo que estamos en democracia. Por favor. Entonces, por favor, vamos a dejar que intervengan, después están los medios de comunicación para hacer las observaciones que queráis, pero vamos a dejar que termine el pleno. Un plan E que al final lo que sirvió fue para más infraestructura para los ayuntamientos y al final más gasto para el ayuntamiento, con lo cual lo que hacía era endeudar más a los ayuntamientos. Dice que hay una imposición por parte del Partido Popular desde el Estado. Bueno, hay un decreto que se saca, que facilita el pago a los proveedores, pero lo que aquí se ha vendido y este plan de ajuste lo hace el equipo de gobierno, no lo hace el Estado. El Estado pone las medidas que se pueden tomar, pero este plan de ajuste lo hace el equipo de gobierno. Después podremos estar a favor o podremos estar en contra. Desde luego, el plan de ajuste lo presenta, como digo, el equipo de gobierno y se nos presenta a los grupos de la oposición 10 minutos, no, iba a decir 5 minutos antes de la comisión, pero no, fueron 10 minutos más tarde, porque la comisión era a las 12 y empezó a las 12:20. No lo conocíamos. Y yo creo que en la posición que está el Partido Socialista en este ayuntamiento es una posición de negociar y de ponerse en contacto con los grupos de la oposición, y no se ha hecho. Y después se nos pide la responsabilidad de que esto salga adelante o si no el ayuntamiento se interviene. Y no se ha hecho. Y yo quiero explicar cuál es la deuda del ayuntamiento. Porque, bueno, aquí el señor Albarreal dice que vale, que el ayuntamiento de Morón está endeudado. Es cierto. Y aunque usted aquí haya dicho o haya insinuado de que se lo han llevado, yo desde luego no se lo voy a permitir. Y lo que sí estoy orgulloso de haber pertenecido al equipo de gobierno. Orgulloso. Por favor. Por favor, pido que por favor se transcurra el pleno con plena normalidad, de verdad. Estamos en un país libre. El pleno se hace por las mañanas. Sí, vamos a ver. Vamos a tener respeto.
Mira, el pleno se hace para la mañana para que pueda venir todo el mundo. El pleno obliga a la ley a hacerlo. Si no lo puedo hacer delante de todo el mundo, se hará en otro sitio. Hay que hacer pleno. En el pleno hablan los partidos políticos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de estar aquí presentes y escucharlo de viva voz. Y después, y entre todas cosas, la persona que se está dirigiendo tiene un cargo de responsabilidad sindical, tiene los medios para opinar lo que sea, pero dejamos terminar el pleno, y después ya que todos los partidos políticos posicionen su voto, votamos y después pues cada uno coja sus conclusiones. Pero esto se abre al público para que se tenga la oportunidad de practicar la democracia en normalidad. Si esa normalidad democrática se ve alterada, pues vemos más remedio a tomar otra decisión. Vamos a terminar el pleno y, en fin, las opiniones que en este caso puedan opinar todos los ciudadanos, pues ahí están los medios de comunicación y que digan lo que les parezcan. Pero el pleno os pido por favor que transcurra con toda normalidad, ¿no? Es un pleno muy importante para el pueblo, hay que terminarlo también por orden de que hay otras cosas que hay que hacer, y os pido que finalice ya, están terminando el grupo PP, falta el turno de réplica del Partido Socialista y terminaría el pleno, y os pido por favor que mantengamos la normalidad en el transcurso de él, No me quiero ver abocado a tomar otras decisiones. Yo, señor alcalde, si no me dejan expresarme, desde luego este grupo se va a levantar y no va a terminar el pleno. Y yo creo que aquí señor portavoz del PP que colabore un poquito con la labor de... Pero es que la democracia es poder expresarse, señor alcalde. Si aquí no se puede uno expresar, ya esto es el colmo, que en el pleno no se puede uno expresar. Bueno, pues vamos, esto ya sería lo último. Tú mismo. Entonces continúo. Como decía, me siento muy orgulloso de los 8 años en los que estuvimos y cómo ha cambiado Morón en 8 años. Porque Morón lo encontramos con un déficit de infraestructura tremenda. Y efectivamente avanzó Morón. Quieran reconocerlo o no quieran reconocerlo, avanzó Morón. Y voy a explicar un poco cuál es la deuda. Y voy a explicar un poco cuál es la deuda de los proveedores. Como bien dijo la interventora en la propia comisión, bueno, la deuda al final, el préstamo a lo mejor no hay que pedirlo por 14 millones, puesto que hay parte que es subvencionada y probablemente se disminuya el préstamo. Justo la mitad de la deuda prácticamente es de las 2 empresas concesionarias. Justo la mitad. Estamos hablando casi de 7 millones de euros, tanto de Urbaser como de Aqualia. Deuda que este grupo municipal, Partido Popular, se encontró también cuando entró en este ayuntamiento. Se encontró cuando estaba en este ayuntamiento. Y no nos quejamos, y se lo encontró. Le voy a decir que tenemos 1,5 millones de euros, de obras subvencionadas, tanto de FEDER como de Junta, como de la Junta de Andalucía, como de Diputación, a través de los planes provinciales. 1,5 millones de euros, que el ayuntamiento tiene que cargar con la carga financiera de anticipar ese dinero. 1,5 millones de euros. Por otro lado, todavía colea la reivindicación que se hizo de la deuda histórica del hospital. Hay 1 millón de euros de proveedores de hospital que el Partido Socialista pagó en Écija, por ejemplo, y en Morón no ha hecho ni caso. Y después, en los últimos momentos, justamente en estos días, que es por casualidad, pero bueno, es que aparece estos días, aparece cómo el Ayuntamiento de Morón va a recibir una liquidación positiva de un dinero que tenía que haber llegado en el año 2010. Y va a llegar ahora. Sí, se lo anticipo yo al señor concejal de Hacienda, por si no lo conoce, en torno a 700.000 euros, que tienen que llegar ahora y que teníamos que haber recibido nosotros para poderlos gestionar. Aparte de la deuda. Por favor, continuamos, por favor. Además del déficit que ya comentamos en el anterior pleno ordinario con respecto al parque de bomberos, lo que nos cuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que efectivamente hay deuda, pero también esa deuda se ve minorada casi en 12 millones de euros por estos conceptos que están muy delimitados. Pero además, otra cuestión, da la casualidad que el Ayuntamiento de Morón no tiene empresas públicas endeudadas, lo que sí ocurre en otros ayuntamientos. Es que se nos acusa de que somos de los ayuntamientos más endeudados. Podemos hablar de casos de ayuntamientos que tienen empresas públicas que están en quiebra, que han tenido que hacer y que han tenido que despedir a sus empleados. Y eso existe. Aquí tenemos todos los servicios centralizados en el ayuntamiento, todos.
Por tanto, claro, la deuda es del ayuntamiento, evidentemente. Evidentemente. Pero me voy a centrar ya en lo que es el decreto. Nosotros, en el plan de ajuste. Nosotros, por supuesto, como he dicho, no estamos de acuerdo con el plan de ajuste. Evidentemente, lo que el Partido Popular, este equipo de la oposición, Partido Popular, puso encima de la mesa para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores de un plumazo, nos lo estamos cargando, se lo estáis cargando. Y, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo en este plan de ajuste. Pero siempre estamos en la misma disyuntiva. O se aprueba el plan, además, una hora antes de que ocurra, o se interviene el ayuntamiento. Se interviene el ayuntamiento. Y al final siempre tiene que ser el Partido Popular el que haga el ejercicio de responsabilidad. Siempre. Siempre. Y después somos los que ponemos palitos en la rueda, los que no somos capaces de apoyar absolutamente nada, los que no somos capaces de aportar, y siempre estamos aportando y ayudando a la gobernabilidad del ayuntamiento. Y como digo, este plan de ajuste, salga o no salga, este plan de ajuste no es definitivo. Esto no es definitivo. Nosotros vamos a trabajar para que se modifiquen las condiciones del plan de ajuste. Pero claro, lo que no podemos trabajar es con 24 horas de antelación antes de un pleno. 24 horas de antelación. Y usted le podrá echar todas las culpas que quiera al gobierno del Estado. Como siempre. Pero es que ya le pasó con las ordenanzas, señor Rodríguez, ya le pasó con las ordenanzas. Es que la presentó usted tarde. Es que siempre le pasa lo mismo. Siempre le pasa lo mismo. Y al final la culpa es del Partido Popular. Siempre. Lo que hay que tener y reconocer las cosas cuando se fallan, y cuando hay que presentar un plan, hay que presentarlo en forma y en fecha. Intentar contar con la oposición, por lo menos que podamos aportar y hacer propuestas. Pero ya digo, para que con el ejercicio de responsabilidad que estoy hablando, tras lo explicado, y desde luego, sin estar de acuerdo con el plan de ajuste y sin estar de acuerdo en que a los funcionarios de este ayuntamiento y a los laborales se les meta la mano en el bolsillo, vamos a hablarlo así, porque realmente nosotros luchamos muchísimo para que tuvieran unas condiciones económicas y sociales importantísimas. Desde luego nosotros no vamos a oponernos, vamos a abstenernos y vamos a intentar que a partir de que se apruebe este plan de ajuste se puedan modificar las condiciones, y que el ayuntamiento desde luego no entre en una intervención como aquí parece que a algunos les interesa. Desde luego el Partido Popular no quiere ni que se intervenga y desde luego no quiere que el Ayuntamiento de Morón entre en quiebra técnica. Miren, no me van a callar, no me van a callar. Yo seguiré con mi forma de pensar y yo creo que la razón solo tiene un camino. Y evidentemente el que ha estado gobernando sabe cómo funciona esto. Y el que ha estado gobernando sabe lo que tiene entre manos y sabe la responsabilidad que es estar al frente de 500 trabajadores. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Voy a intervenir yo para cerrar el punto. Yo, en primer lugar, sí os quiero decir, lo he dicho antes en privado en mi despacho y lo digo aquí públicamente ante el Pleno. Ha pedido disculpas a este equipo de gobierno por la premura, pero, en fin, sí que nunca haya una excusa, pero sí la existe una excusa, y es que la verdad que ha llegado todo muy precipitado. Ha llegado todo muy precipitado. Nos hubiese gustado ir con más tiempo, pero realmente el 25 de febrero cambió todo el escenario económico que teníamos planteado y las elecciones tampoco han ayudado a ello. No somos más de los que estamos aquí sentados y sí es verdad que se nos ha desbordado un poco el trabajo. Y el plan de ajuste verdaderamente también hay que decir que al principio dijo que se iba a hacer el informe por parte de intervención y después a mitad de camino cambia otra ley, ha sacado 3 leyes el gobierno para realizar el plan de ajuste y ahora dice que no era la intervención, que tenía que hacer el equipo de gobierno. Por tanto, nos quitó 15 días de trabajo el equipo de gobierno de un plomazo, sin que nosotros tuviéramos capacidad de enmendarlo, así del tirón. No le puedo llamar chapuza, pero falta de previsión por parte del decreto sí ha habido, porque es que no paran de sacar cuestiones una tras otra y eso nos ha ayudado a hacerlo esto en tiempo, y reconociendo parte de la parte que nosotros podamos tener para llevarlo adelante, ¿no? Bien, yendo a esta disculpa porque es una coincidencia que tienen los 3 grupos municipales a la hora de su exposición, voy a hacer matices a cada uno de ellos, ¿no?
Con respecto a Izquierda Unida, sí tengo que aclarar una cosa. El IBI, el 10% de IBI que se sube durante los 2 primeros años, viene impuesto también por el Gobierno, por un Real Decreto. Lo que sí es verdad que el plan de ajuste prevé que a partir de 2013 también seguimos con ese 10%. Eso, lo voy a repetir en mi intervención 10 veces, eso... lo que hacemos hoy es una foto de lo que va a pasar, de lo que puede pasar en estos 10 años, pero no quiere decir que eso sea así, sino que el plan de ajuste va a ser vivo. De hecho, los ayuntamientos lo tenemos que revisar cada año. El objetivo nuestro es que no se tenga que pasar eso, pero sí tenemos que plantarle a Madrid, en este caso, una foto. No, voy a intervenir y se cierran las intervenciones, de verdad. Se va a intervenir y se cierran las intervenciones. No, voy a contestar muy brevemente. Bueno, el reglamento dice que el alcalde es el que da la palabra, ¿vale? Voy a seguir adelante. Entonces, aclarar simplemente con respecto al IBI, eso, para que quede claro a los ciudadanos, estamos discutiendo el plan de ajuste y estoy aclarando cuestiones del plan de ajuste, ¿no?, con respecto al IBI, pero que realmente el objetivo es que ese plan de ajuste, que está vivo y que se puede revisar con más cuestiones, pues llega un momento que a lo mejor no hay que aplicar ese IBI, pero hoy sí hay que plantarlo en ese escenario que hay que hacer, ¿no? Simplemente lo que le quería comentar a Izquierda Unida. Respecto al grupo AMA, sí tengo que decirle la verdad. Nunca hemos dicho que no se va a hacer la auditoría pública. Nunca. Lo que sí hemos medido siempre la oportunidad. Es verdad que los cambios rigurosos que se nos está dando siempre de baile aquí con el tema económico, no sé cuándo, pero vamos, si el objetivo es que el Grupo AMA tenga ya la decisión del alcalde firmada en un decreto diciendo que se solicite una auditoría, el lunes está hecho. ¿El lunes está hecho el decreto? El lunes está hecho el decreto. ¿Solucionará eso el problema? Tendrá que convocar un pleno No sé. extraordinario, porque eso hay que aprobarlo por pleno. Bueno, pues Por pleno y no lo habéis querido aprobar. muy bien. Se aprobará por pleno, como diga la ley. Como diga la ley. Se aprobará como diga la ley. Sin problema. Pero que la auditoría no llegue a ser la solución del problema que tenemos. Sigo diciendo que los problemas que tenemos siempre delante nuestra, y la realidad me está dando la razón, los problemas que nos están acuciando día a día son de tal complejidad que me hacen olvidarme de la auditoría. Es que día a día llegan incendios tras incendios, de problemas tras problemas, utilizando un símil por las circunstancias de crisis económica general y de este ayuntamiento particularmente. Y por eso siempre ha sido mi decisión de que no tenemos presupuesto 2012, no tenemos liquidación de 2011. Es que verdaderamente afrontar una auditoría sin que tengamos ni siquiera los datos actualizados, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Eso sí es un poco nuestro objetivo, pero visto que cada día se nos complica más la existencia, en enero, ya te digo, en febrero con el plan de diagnóstico íbamos a hacer plan de saneamiento, el plan de saneamiento ya por lo menos hasta abril no lo podremos afrontar. ¿Por qué? Porque ha surgido esto de los proveedores. Es una realidad económica tan cambiante que nos tiene bailando mucho, pero la auditoría se va a hacer. La auditoría se va a hacer. Nunca hemos dicho que no, hemos medido la oportunidad. La auditoría se va a hacer. Y con respecto a lo que ha apuntado, que es una gran aportación, si es así, y no lo voy a poner en cuestión, porque sé que cuando trae cuestiones las trae bien pensadas, el tema del impuesto a las termosolares que pueda subir, si esto es así y se puede reflejar en el convenio que hemos firmado con los trabajadores, porque hay que decir que las propuestas de reducción que van en el capítulo de los trabajadores vienen de acuerdo con la Junta de Personal y con el Comité de Empresas, en el propio acuerdo se recoge que si las circunstancias cambian sobre el capítulo 1, cambiará también la presión. Si en vez del 8 se le quita el 2 o el 1 o 0, porque este impuesto es capaz de asumir el gasto previsto, pues entonces, estupendo. El plan de ajuste es vivo. El plan de ajuste no es un documento cerrado, pero es un documento que hay que hacer a la foto de hoy, día 30 de marzo. A la foto de hoy, con los datos que ha tenido este equipo de gobierno, y modestamente hasta dónde hemos llegado, ¿se nos ha podido colar algo? Pues sí, nos ha podido colar algo. No pasa nada. El plan de ajuste es vivo, se puede, con los centrales sindicales o con la representación laboral, mejor dicho, se ha acordado que cualquier modificación que de alguna manera favorezca el que no se tenga que repercutir sobre el capítulo 1, se va a aplicar, y esta puede ser una de ellas. Inmediatamente el dato que ha dado va a ser estudiado por intervención y vemos cómo se puede aplicar y se reajusta el plan de ajuste. Y el año que viene, cuando el Estado nos diga, si nos lo aprueba Madrid, el año que viene, cuando venga la revisión del plan de ajuste, le podamos decir, no, aquí hemos cambiado esto, por esto. Magnífico, magnífico. ¿No hemos podido hablar de este tema? No hemos podido hablar de este tema. Ahí entonamos mea culpa. Pero quiero insistir una cosa, que por una cuestión de formas,
en un tema tan importante, en una cuestión de forma, de que el equipo no estaba mejor a la altura de los tiempos tan ajustados, y eso que tengo excusas, ya estoy siendo demasiado excusado, pero es verdad que tenemos excusas, pero que por una cuestión de formas no se vea la gran importancia que tiene que un ayuntamiento sea intervenido, es que intervenirnos que nos vean las cuentas, intervenirnos que nos auditen, intervenir es que Madrid mande sobre las decisiones de Morón, y con la reforma laboral ahora en mano, ¿quién dice que no pueden despedir personal laboral? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Es que no podemos obviar esa realidad. Con la estructura legal existente, que se ha creado, es una incertidumbre clara. Además, no sabemos tampoco cómo va a Madrid a absorber eso. ¿No lo va a hacer durante 10 años pagar el préstamo o lo va a hacer en 2 años? Porque si no lo hace en 2 años, no, en 2 años no puede porque no recibimos tanto dinero de Madrid. Pero en 3 años sí. Si no lo hace en 3 años, nos está colapsando, nos estamos dando servicios. Y es que queda servicio. Es que si no, entonces los ciudadanos, ¿para qué vienen al ayuntamiento? ¿Qué pasa con servicios sociales? ¿Qué pasa con servicios sociales tan necesitados hoy día? Si no recibimos dinero del Estado porque estemos intervenidos, ¿qué hacemos con servicios sociales? Por no seguir diciendo otras cuestiones. Y con respecto a la reducción de los gastos de grupos políticos, también hay que decir que se ha reducido un 50% y el salario de los políticos y del gabinete se reduce en un 10%. Sí, los gastos de grupos municipales van al 50% y los sueldos se reducen en un 10%, un 8% también los salarios del personal que trabaja, de los concejales. Se ha reducido todo lo posible. Hay que tener en cuenta que el ciudadano también busca, cuando tiene un problema de obras, cuando tiene un problema con la policía local, cuando tiene un problema con los bomberos, una vez que no resuelve el problema, quiere verse con el político. Si el político no, si en este caso a Manolo lo mandamos a trabajar otra vez a la fábrica, el ciudadano se queda también sin ser atendido. Aquí nos votaron a todos los que estáis aquí sentados para que diéramos un servicio público a los ciudadanos y ese servicio también tenemos que cumplirlo. Y somos el ayuntamiento, por número de habitantes, somos el ayuntamiento con menos gastos políticos. Mayor de 20.000 habitantes. No hay un ayuntamiento en la provincia de Sevilla que gaste menos que nosotros en grupos políticos y demás, y en sueldo. Estamos por debajo de la recomendación de la Federación Andaluza de Municipios, que lo cuidamos mucho, y estamos por debajo de todos los municipios de la provincia de Sevilla. Mal de mucho consuelo de tonto, pero es verdad, es un dato. Pero se ha reducido también en gastos políticos. Vuelvo a insistir, el documento es vivo, el documento no es cerrado. Esto es una fotografía que ha elaborado el equipo de gobierno con una premura tremenda para el día de hoy, 30 de marzo. Una radiografía que es verdad que pueda tener algún desajuste y que se admiten correcciones, pero que es necesario que se apruebe en el Pleno. Aunque sea con mayoría simple, para que al menos no tengamos el riesgo de esa incertidumbre que se abra con la intervención. Y yo, con respecto al Partido Popular, debía decir lo siguiente: de la deuda a proveedores tendrá un capítulo aparte, totalmente detallado, cuando quieran, y de la evolución de la deuda. Pasito por pasito, desde el año 2003 hasta el año 2011, que la tenemos ya detallada. Si quieren entrar en ese detalle, vamos a entrar en ese detalle sin problema. De la deuda, de los gastos y de las cuestiones que desde la intervención propia que hemos hecho nosotros, no de la interventora municipal, sino de la intervención del concejal de Hacienda, de los datos que también hemos observado de cómo se han producido ciertos gastos. Si no tienen ningún problema en hablarlo y decirlo, pues lo vamos a hacer público también. No hay ningún problema, lo vamos a hacer público también, que es una cosa que es importante para los ciudadanos. Como me he extendido tanto, mi intención era que cerráramos el punto, pero es verdad que me he extendido mucho y he aludido a los 3 partidos políticos. Si alguno quiere hacer una intervención por alusiones, le pido también que sea breve, pero ya de todas maneras lo que estaba previsto hacer ya no da tiempo a hacerlo, así que bueno. Izquierda Unida. Bien. Primero, bueno, decir que lo que se está imponiendo hoy por hoy a los ayuntamientos es fruto de una reforma constitucional que en su día tuvo el apoyo del PP y del PSOE. Es decir, que, claro, es que nos olvidamos, ¿no?, de dónde viene, cómo surge esto, pero es que, claro, se están produciendo cambios en este país, se están produciendo cambios en muchos sitios, y esos cambios, al final, como digo, pues lo que tienen es un resultado.
Y si decimos sí y se empieza a cambiar la forma en la que se gestiona, pues al final eso va calando hasta que llega al ayuntamiento y nos encontramos con esto. Entonces, claro, venir ahora a criticar tanto, ¿no?, la postura que mantiene el PP, cuando ustedes habéis sido los que a nivel constitucional habéis planteado y habéis aprobado esta reforma diciendo ciguanas, ¿no?, al poder europeo. Es que aquí es a donde vamos. Decimos ciguana al poder europeo, decimos ciguana a la banca, decimos ciguana, entramos por el aro y al final nos encontramos con esto. Por eso, primero, hay que decir bien alto y bien claro que aquí el único que está en contra de este plan de ajuste pues somos nosotros, ¿no?, de este plan de ajuste, de cualquier plan de ajuste. ¿Por qué? Porque las propuestas que se hacen, en el mejor de los casos, es la propuesta del Grupo AMA que dice sí, que hagamos un plan de ajuste y que le afecte a otros. Pero claro, eso no es suficiente. Es que intentar solucionar e intentar ajustar el presupuesto del ayuntamiento, pues al final es que el que paga es el vecino. Y bueno, y con cuestiones tan demagógicas, ¿no?, como hace con el uso de la política, ya se lo dije en un momento en otro pleno. Tenga usted cuidado porque al final cuando el sistema venga a meterle mano a los profesionales de la educación, que creo que es en el sector en el que usted trabaja, pues se tendrá que callar. Es decir, que aquí vienen a por todo. Entonces, utilizar demagógicamente ese argumento, pues al final te va a dejar desnudo. ¿Por qué? Porque esto no va a acabar aquí. Es que el que se crea que aprobando este plan de ajuste, ya aquí, mira cómo está Grecia, y empezaron a aplicarle planes de ajuste hace ya años. Esto van a venir a por más. Y como digo, la decisión no se toma aquí, la decisión viene de arriba y nos aplasta aquí abajo. Y en eso los únicos que hablan alto y claro, que dicen a los ciudadanos que la solución no se puede dar desde un ayuntamiento, porque puestos a ajustar, es que ya damos por bueno y damos por lógico que aquí los servicios de este ayuntamiento pues tengan que estar mermados, damos por bueno que las inversiones en los colegios pues tengan que estar como están, damos por bueno que muchísimas calles de Morón estén como estén. Eso también se está aprobando hoy aquí. Entonces, ¿es imposible que se pueda hacer mejor las cosas, se puede administrar? Pues por supuesto, a lo mejor los señores de la AMA sería pues el mejor contable del capital, pero claro, el mejor contable del capital, que sí, que no gasta más de lo que tiene, pero recortándole servicios a quienes lo necesitan. Por eso hay que hablar claro de arriba abajo, no decir, no, desde aquí lo podemos ajustar todo, que bienvenida sea esa auditoría, nosotros siempre la hemos mantenido, que bienvenida sea, pero que tenemos bien claro que esa auditoría no va a solucionar los problemas de nuestro ayuntamiento. Señor Alejandro, terminando. Para colmo sí, de premura es que hay que enviarlo esto a Madrid antes de las 2. Bien, pues no, y por último, los datos. Cuando los señores del PP han hablado de un plan de pago a proveedores que supuestamente no pues va a aumentar el consumo, es que resulta un poco estrambótico decir que se va a aumentar el consumo cuando ayer estábamos en la calle defendiéndonos de una reforma laboral que le está metiendo la mano en el bolsillo a todos los trabajadores. Y con una bajada de sueldo y con una precariedad laboral que digan ahora que va a aumentar el consumo, pues la verdad es que esa demagogia, pues tarde o temprano, bueno, no, día a día pues le está tallando en la cara. Simplemente decir una cuestión, que bajo el modelo PP-PSOE que hace una defensa de este sistema, esto es imposible. Y que este no es el único ajuste que se va a dar, que van a venir más ajustes. Y que o nos enfrentamos a ello y decimos basta ya, o poco a poco nos van a dejar como nos están dejando desnudos. Por favor, centrándonos en el punto, pues vamos a insistir, desgraciadamente la premura es que hay que emitir los datos en un portal informático y enviarlos a Madrid. Grupo AMA quería... Sí, yo me voy a centrar en el punto. Bueno, aclarar que, lo digo para que la gente lo tenga claro, los ciudadanos lo tengan claro, abstenerse en esta votación significa votar a favor, o sea, eso es lo que posibilita que salga el plan adelante, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Yo por un momento dado... El señor Ramírez, yo pensaba, de verdad, he dudado, he pensado un momento que iba a pedir una segunda dedicación exclusiva, como hizo en el primer pleno de la legislatura, porque creo que tienen tan poca vergüenza como para eso. Entonces, yo quiero que quede claro que este plan se va a aprobar con el apoyo del Partido Popular, entre otras cosas para garantizar la dedicación exclusiva que tienen. Este grupo ha tenido mucha paciencia, señor alcalde, mucha paciencia cuando dice sí, la vamos a hacer. Bueno, ahora ha habido aquí un compromiso, nos alegramos de ese compromiso, pero se tenía que haber hecho mucho antes. No es la primera vez que el PSOE dice es que los discursos del PSOE, cuando están en campaña, a Rubalcaba había que escucharlo a cenar. Después ya una vez que pasan las campañas que no tienen nada que ver. El PSOE tiene una inercia hacia la derecha y el problema no es un problema solo de forma. ¿Nos centramos en el punto? Me voy a centrar en el punto, en el punto, concretamente en el plan de ajuste. Hay un problema de inercia y entonces cuando os ponéis a hacer un plan de ajuste,
pensáis como piensa la derecha, pensáis directamente dónde tengo que recortar los trabajadores, los impuestos, pero no pensáis en subirle, o sea, lo tenéis en los discursos, pero no lo hacéis en la práctica, subirle los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes industrias, a los que tienen mucho dinero. Eso lo pensáis, o sea, lo decís mucho, pero no lo hacéis. Entonces ahora eso es lo que digo. Y concretamente, con respecto a lo de la intervención, es verdad, entrar en una intervención es una cosa bastante incertidumbre. Pero de todas maneras también le digo que también hemos hecho por encima los cálculos de lo que supondría lo que es la aportación del Estado. Y si se consigue un acuerdo con el Estado a 15 años vista, en vez de a 10, a 15, pues probablemente con un 20-25% de retención de la PIE... ¿De dónde sale que tú puedas negociar? Bueno, no voy a... Hombre, eso es especular. O sea, que tú te vas a sentar con Rajoy y le vas a decir, no, yo en vez de 10 lo quiero 20 años. Estoy en mi turno de palabra. Estoy en mi turno de palabra. Pero no está haciendo el uso de lo que he comentado, Isidoro, que es centrarte en el punto porque hay que enviarlo. Si la valoración que hace es esa, pues ya después están las cámaras, lo que quiera, pero el punto, lo que está haciendo es una valoración política del punto. No está entrando a valorar puntos. Está haciendo una valoración política del punto. Y una especulación de que va a negociar con Rajoy. Bueno, mire usted, eso yo no sé yo si se dará o no saldrá. No sé, he insistido en que se tiene que centrar en el punto, igual que todos los intervinientes. No estoy haciendo ninguna especulación. Especulación es reunirse con los trabajadores y decirle, hay dos opciones nada más. O te bajamos el 8% de sueldo o echamos 44. Eso es especular. Eso es especular. Y no poner sobre la mesa todas las opciones que hay. Y no se han puesto todas las opciones. Y con esto acabo. Grupo B. Bueno, yo no voy a entrar en los insultos de Ama Morón, de otras cosas, porque la educación que he recibido, desde luego, no me permite llamarle sinvergüenza a nadie, ¿sabes? Así que yo creo que cada uno se justifica con sus actos y con sus palabras. Nosotros volvemos a repetir que el acto de responsabilidad que hace este grupo municipal del Partido Popular es enorme, ¿vale? Sin estar gobernando, es enorme. Y mire, señor Barreal, ni con dedicación exclusiva, y le puedo asegurar que sin dedicación exclusiva también lo estaría haciendo. Seguro, por mi convencimiento, desde luego, por mi convencimiento y por lo que este ayuntamiento tiene detrás, que son 500 personas, por lo que este ayuntamiento tiene detrás. Y, señor alcalde, me parece muy bien, pero yo, si usted va a publicarlo, todos los gastos y demás, desde el año 2003, nosotros le vamos a pedir los del año 96 para adelante también. Todos. Vale. Absolutamente todo. Vale. Absolutamente todo. Vale. Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Socialista, ¿quiere intervenir para cerrar? Bien. En mi primera intervención, intenté de poner encima de la mesa la realidad del Ayuntamiento de Morón y por qué venía este plan de ajuste, sin entrar en valoraciones ni en consideraciones sobre la situación. Y desde luego una cosa que sí que quiero decir, mentira no. Se estará de acuerdo con lo que he dicho o no se estará de acuerdo, pero mentira no. Es la segunda vez que el portavoz de Ama Morón me llama mentiroso en este pleno. Bueno. Estoy en el uso de la palabra. Por lo tanto, no permito eso. ¿Se estará de acuerdo o no con mi exposición y con las medidas que este equipo de gobierno trae? Pero mentira, desde luego, no. No es mentira. Y una cosa simplemente que sí quiere dejar este equipo de gobierno, porque es doloroso que se intente de decir, como se dice aquí, que hay soluciones para no llegar al 8% en la reducción de la masa salarial de los trabajadores de este ayuntamiento. Eso es peligroso decir eso. Es peligroso eso porque no sé si lo que se pretende es enfrentar al colectivo de trabajadores de este ayuntamiento, que ha sido suficientemente responsable a la hora de llegar a este acuerdo con nosotros. No se ha hablado solo de despidos, con los trabajadores. Se ha hablado de actitudes, se ha hablado de solucionar definitivamente este tema. Se ha hablado de consenso, de reuniones, de ver de dónde se va a sacar para que sea lo menos lesivo posible. Y las termosolares, por desgracia, no van a solucionar el
problema del déficit estructural que este ayuntamiento tiene. Un déficit estructural de 400.000 euros mensuales. Y parte de ese déficit es porque no quiero entrar en lo que ha subido la masa salarial en este ayuntamiento, por lo tanto, ahí es uno de los capítulos donde había que entrar. Innecesariamente, porque para nosotros es importante que se mantengan los casi 400 puestos de trabajo, que tiene este ayuntamiento, que hasta ahora, desde que hemos entrado, han cobrado todos los meses. Y eso para nosotros es principal, nos obliga la ley, pero además moralmente, éticamente y por principios es lo que vamos a garantizar. No aprobar este plan de estabilidad significa que el gobierno de los 450 cerca de los 450.000 euros que nos manda todos los meses, en el mes de abril dejamos de recibirlo. Eso significa que en el mes de abril este ayuntamiento no va a cobrar. Eso significa eso. Es decir, que los trabajadores de este ayuntamiento no podrían cobrar el mes de abril, porque con el resto de retribuciones que tenemos no podríamos pagar la nómina. No menee tanto la cabeza, Isidoro, porque ya nos están reteniendo el 50%. Llevamos 2 meses apuradísimos para pagar la nómina de este ayuntamiento, porque ya el gobierno nos está reteniendo el 50%. Y llevamos 2 meses esperando a esa negociación que se ha hablado aquí con el gobierno. Pues fijaros, hace 2 meses que pedimos un aplazamiento de nuestra deuda con la Tesorería de la Seguridad Social y lo último que nos dijeron es que se estaba estudiando. Llevan 2 meses estudiando la concesión de un aplazamiento que hasta ahora se estaba concediendo. Bueno, pues 2 meses llevamos esperando ese aplazamiento, lo que está ocasionando que cada vez estamos más apurados. Por lo tanto, yo dudo de esa negociación con el Gobierno del Estado. Y simplemente decir, no vamos a entrar en cómo evoluciona la deuda ni nada de eso. Ahí habrá muchos otros plenos. Hoy nos interesa que, como yo decía algo y no miento, este ayuntamiento no sea intervenido por el Estado, porque eso supondría que a partir de ahora... quiero decirlo, una de las medidas que el Real Decreto permite es el despido de los trabajadores. Eso lo permite el Real Decreto y además lo permite aplicando los conceptos de despido que ha aprobado que se apruebe la reforma laboral. Por lo tanto, dejaríamos de tener el control de la plantilla de este ayuntamiento si fuésemos intervenidos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el ajuste. Muchas gracias a todos.